yo creo que es un síntoma claro de que la comunidad política, que es la que tiene incidencia en todo el quehacer de la vida de un país, la política lo permea todo, la política tiene que ver con todo. La política no es solamente para decidir quién gobierna o quién va a un ministerio, quién va a una dirección general o quién va al Congreso, en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República. La política tiene que ver con normar la vida de los ciudadanos, de todos, e incide en todo. Por eso creo que esto que se va a dar hoy a las 10 de la mañana, en principio, debe generar expectativas importantes, porque solo basta con que uno logre juntar a las cabezas de los partidos políticos, que no van a estar ahí los líderes. Yo en principio, cuando oí que había confirmado Hipólito, que había dicho Hipólito que no se iba a sentar cerca de Leonel Fernández, digo, pero van a ir los cabezas, van a ir los jefes de los jefes, dije yo. Pero ahora veo un listado oficial y creo que uno de los pocos partidos que va a llevar a su presidente, por la lista que he visto, es Kiki Antún, que va por el Partido Reformista, Miguel Vargas, que va por el Partido Revolucionario Dominicano. Han confirmado 11 partidos. Jorge Radamés Zorrilla Osuna, que va por el Partido Cívico Renovador. En la lista que he visto en la prensa ayer, ayer tarde, noche, y hoy en la mañana, son de las figuras que van a participar como presidente del partido. El resto, también va Charlie Mariotti por el PLD. Ese es el otro, pero ya el resto son comisiones que van a representar. Por ejemplo, en el caso del PRM tiene una comisión en la que va a estar el presidente del partido, José Ignacio Paliza, va a estar Carolina, que es la secretaria general, pero los líderes del PRM son Luis Abinader y Hipólito Mejía. Claro, uno entendería que Luis Abinader no participe en su condición de presidente de la República, de última instancia, que va a estar para algunos asuntos. Pero la verdad es que el hecho de que los partidos, aunque sea a través de una representación, participen, eso es bueno, y quiere decir que estamos por ponernos de acuerdo sobre asuntos trascendentes para la vida de la República Dominicana. He visto los temas, vi de lejos ya el discurso del presidente y la propuesta de 12 ejes de reforma, incluyendo la reforma a la Constitución de la República, y creo que son temas interesantes y que son temas que deben ser trabajados. Me llamó la atención, debo decir, lo que tiene que ver con la reforma o el acuerdo en el sector eléctrico. Yo tenía entendido que esa era una página que habíamos pasado, pero veo que no. Me llamó la atención la inclusión del tema de la reforma policial, que eso ciertamente no ha pasado, pero hay una comisión trabajándolo. Yo creo que no es malo el hecho de que discutamos a ese nivel el tema de la reforma de la policía. A mí el tema, si me lo preguntaran, y no me lo están preguntando, pero lo debo decir, el tema más importante para mí es el que tiene que ver con la reforma del sector educativo. El tema más trascendental para cambiar la vida de los ciudadanos es el que tiene que ver con la creación de un ciudadano nuevo, de un ciudadano distinto, de un ciudadano instruido. Y a partir de ahí estaremos en condiciones de hacerlo todo y de cambiarlo todo. Es ir a un acuerdo en materia educativa para decidir nosotros el tipo de ciudadanos que queremos tener para que convivan en este pedazo de tierra, para que gobiernen esto, y se dejen gobernar también. Creo que es una cuestión que no sé si en la cabeza de los representantes o de los partidos o del presidente de la República puede estar pasando, pero me luce que es el tema, y siempre lo he creído, mucho más permanente, mucho más trascendente, es trabajar en la educación. Ahora he visto la FER, estando fuera, de la no conceptualización. Leonel Fernández fue el que habló de eso una vez, y la gente como que no le puso mucho caso y no lo entendió. Pero yo, que siempre recuerdo que fui profesor y me tocó impartir literatura y español en un colegio, yo, que después de eso me ha tocado también examinar a aspirantes, a periodistas. Y a mí la verga que le da a uno conseguir una gente que sepa redactar una cuartilla, eso no tiene madre. Gente que sale de las universidades. Entonces yo que he vivido eso digo, ¿cuánta razón tenía Leonel Fernández? Es una pena cuando usted le da a un estudiante, un bachiller, a leer 2 páginas, y usted, para no decir un libro, 2 páginas, y usted le pregunta al leer esas 2 páginas, ¿qué es lo que quiso decir el autor, el escritor, el que escribió eso? ¿Qué quería decir? ¿Qué quería comunicar? Y entonces el bachiller no sabe. Y entonces cuando usted le pregunta,
y eso me pasaba mucho a mí como profesor, después de Semana Santa, después de un feriado, bueno, nárreme lo que usted hizo. ¿Cuánta pobreza? Para decir lo que hizo, Sí, dónde sí, estuvo. sí. Creo, Pero pienso, Dani, que... perdón, creo que la educación es básica. Lo demás lo vamos a comentar más adelante porque insisto en decir que ese encuentro de hoy, que va a ser a las 10 de la mañana, es un encuentro clave y que promete mucho. Mire, el diálogo, los 12 puntos propuestos por el presidente, son todo interesantes. Sin embargo, hay novedades antes de comenzar el diálogo. El presidente ayer se destapa con una carta dirigida al coordinador. Se destapa, no, don Freddy. Envió, puso sobre la mesa Sí, una sí, cosa, sí, pero usted dice se destapa como que fue es una novedad, sorpresa. Don Luis, porque él propone los 12 Sí, puntos de Yo creo que la forma en que Freddy lo dice es correcta, porque la carta sorprendió ayer en la tarde. O sea, fue como de sorpresa. Claro, sale así. ¿Qué pasó? Advirtiéndole al coordinador del CES, a Toribio, que la parte presidencial no se incluya, que la reelección no se toque. Eso es una novedad. Otra novedad, en vez de 12 son 13 la propuesta. Porque ayer también se destapa el presidente de la Federación de Partidos, Peñaguaba, con que él, comenzando el diálogo, va a proponer que se incluya el código electoral que la Junta Central Electoral ha planteado urgente es su reforma. Y eso es un tema importante que debe ir al balance de todos los partidos y todos los partidos van a estar ahí. O sea, fíjense cómo van surgiendo novedades. Entonces, por eso creo, Dani, que el hecho que sean tantas propuestas dificultaría que se pongan de acuerdo en todas. Yo preferiría que eso comenzara por lo más urgente, que creo es la reforma fiscal integral, y pasado eso, aprobado eso, si es que se aprueba, entonces ir a los demás puntos. Pero discutir inicialmente 12, 13 propuestas, me resulta cuesta arriba. Yo tengo otro criterio diferente al de ustedes dos, que es bueno. Para llegar a Baní hay que pasar por San Cristóbal. Estamos armando el diálogo, ya se armó, han dicho que sí, no necesariamente tiene que ser con la cabeza. Hoy creo que es un día trascendental por eso, porque con un nuevo partido de gobierno y otro tipo de oposición se ha decidido, y eso es muy importante, sentarse en la mesa del diálogo. Y hoy lo que se va a poner es las reglas de juego en acción. ¿Cuáles son las reglas de juego? 1, quiénes son los actores que se van a sentar, cuál es la agenda, quién la va a coordinar. La señora Capriles, que es la coordinadora, va a hablar hoy Toribio, que es el presidente del CES, y Paliza, y cada uno va a tener 3 minutos para presentar lo que le llaman sus credenciales y verificar la agenda. Hoy es un tema de presentación, de organización y de decir. Son 12 temas, bien. Son 13 temas, bien. Tiene lógica que los presidentes no vayan el día de hoy, porque hoy lo que van es a armar, a organizar cómo va a ser el proceso. Hace muy bien, don Freddy. Si es destapar, bueno, que qué bien que destapó el presidente Abinader al decir, yo no quiero que se toque el tema de la reelección para que ni me favorezca a mí ni a nadie. O sea, no es un encuentro del Consejo Económico y Social para facilitar o habilitar la reelección o cambiar ese capítulo. El PLD se reunió ayer, su comité político designó una comisión con figuras importantísimas. Ahí la va a coordinar Charlis Mariotti, el secretario general, estará Francisco Javier García, Karen Ricardo, Cristina Lizardo, Rafael Paz y Juan Ariel Jiménez. Un grupo grande. Bueno, es que cada uno tiene esa cantidad, 6 personas. Los de la fuerza son menos. La fuerza del tiene pueblo. Radamés Jiménez, Roberto Rosario Márquez,
y una tercera persona, no recuerdo ahora, pero son 3 lo que viene en el listado, 4 lo que viene en el listado de la Fuerza del Pueblo. Esto que se anunció hace 2 miércoles, exactamente el 18 de agosto, que ya hoy, 15 días después o 13 días después, estén sentados para discutir y llegar a acuerdos sobre 13 reformas. Si se aprueban 4, yo lo aplaudo, porque ya ese es el camino. Creo que saludo, celebro que se montaron en el vehículo para arrancar. Vamos a ver si hoy prende y quién es que lo va a manejar, quiénes van a ir montados en el asiento de adelante. Permítame volver, Luisín, para que entienda por qué la expresión de que el presidente se apió con una comunicación que dice Freddy. Yo creo que la carta fue quizá muy imperativa, sí, para ponerle un calificativo, y le voy a leer un fragmento de la carta, pero quizá el presidente ha querido tener la delicadeza. Estoy tratando de interpretar el ánimo del presidente Abinader al momento de enviar esa comunicación que le envió ayer. Fíjese que el presidente no esperó al día de hoy. El presidente quiso, y evidentemente que cuando lo hace es porque tenía información. Un presidente en cualquier país del mundo, y más en este país presidencialista, es el hombre mejor informado, es el hombre que tiene a su disposición no sé cuántas agencias de inteligencia, formales uno sabe cuáles son, pero ahí tienen no sé cuántas días más para enterarse de cosas. Es posible que el presidente Abinader estuviera enterado de que en el día de hoy se iba a plantear trabajar en el artículo 124 de la Constitución de la República, que es a lo que él se opone. Antes de leerle el fragmento de la comunicación del presidente de la República, le voy a leer a ustedes qué es lo que dice el artículo 124 para cuando lo escuchen sepan qué es. Dice el artículo 124 de la Constitución vigente de la República Dominicana: el Poder Ejecutivo se ejerce por el presidente de la República, quien será elegido cada 4 años por un voto directo y no podrá ser electo para el periodo constitucional siguiente. Lo que quiere decir, claro, la Constitución permite la reelección solo en un periodo. Entonces, lo que el presidente está queriendo decir con eso, ustedes lo van a entender ahora. La carta fue fechada el sábado, aunque ayer fue que se distribuyó. La carta se fecha el sábado 28 de agosto y dice: señor Rafael Toribio, presidente del Consejo Económico y Social, CES, Ciudad, distinguido señor Toribio. El pasado día 18 de agosto, en mi discurso a la Nación para hacer balance del primer año de gobierno, anuncié el propósito de convocar a todo el liderazgo nacional para juntos consensuar esta nueva etapa de cambios y transformaciones que el país demanda y se abre ante nosotros. El Consejo Económico y Social tiene un papel fundamental en el proceso, pues es el mejor catalizador para tener una visión amplia, incluir a todos los sectores, elaborar propuestas integrales y canalizarlas para el mejor éxito. Y sigue escribiendo hasta que llega a esta parte que es donde está, pienso, la cuestión fundamental. Dice: el debate sobre la reforma constitucional, que también vamos a abordar, será siempre bajo 3 principios irrenunciables: garantizar la separación de poderes, equilibrar la redistribución de funciones de las administraciones públicas y consolidar el firme compromiso del ejercicio democrático en virtud de la soberanía popular. De esta forma queda fuera de cualquier aspiración partidista, personal o que no sea de interés prioritario para el conjunto del país en este momento. Por eso quiero dejar claro que no aceptaré ni apoyaré ningún cambio del artículo 124 sobre la elección presidencial. Esa manera que no es muy común, en quienes conocen al presidente saben que no es común, esa manera imperativa de tratar un tema, de fijar una posición. Dice el presidente, sigue diciendo la carta: es el momento de hablar de los planes de la gente y no de nosotros mismos. A eso les convoco y para eso les pido su colaboración. El gobierno está decidido a que la República Dominicana dé un paso irreversible hacia la institucionalidad, la modernidad y la consolidación de nuestra democracia, y contamos con todo el país para lograr este noble y ambicioso propósito. Eso evidentemente que tiene algún tipo de antecedente, eso lo motivó algo y el presidente ha querido dejar claro que él no quiere modificar la Constitución para él tener
el chance de ir por un tercer periodo. Ahora, obvio que el tema de la modificación a la Constitución es lo que más, eso junto con la reforma fiscal, que es un tema. Yo digo, y yo no es por ingenuo que lo digo, o no creo que es una ingenuidad cuando planteo que lo de la educación está por encima de todo, incluyendo que el fiscal. Y yo entiendo que el país necesita una reforma, y aquí lo he planteado y la he defendido, porque conviene para la sanidad económica o para la sanidad en todo el sentido de la República Dominicana. Ahora, insisto en que lo de la educación es importante, pero los temas que generan pasión o que genera pasión es el de la reforma a la Constitución. Sí. Y ese está en otro tema. Yo no sé si el presidente logre, porque el presidente es el presidente y tiene un partido político y es el que convoca el diálogo. Y la gente, los partidos de buena gana lo han aceptado. Posteriormente van a ir los representantes de los frentes de masa, van a ir los obreros, van a ir los empresarios. Están en el cronograma que ustedes verán detallado, quizás a partir de hoy. Ustedes verán que van a ir ahí la representación de los patronos, los empresarios, va a ir la representación de los obreros, van a ir la representación de las juntas de vecinos. La idea es hacer un consenso con todos los sectores del país, y todo eso que menciono son representaciones importantes al momento de consensuar cuestiones fundamentales para la vida de la República. Ahora bien, el presidente no quiere que eso se trate, no quiere decir que al presidente lo complazcan en eso, porque el presidente convoca, más no es el dueño del diálogo. No. El presidente convoca. Y es como cuando usted invita a la negociación a alguien y usted quiere venderle esta taza, y entonces Freddy, que es el dueño de la taza, me dice a mí que la taza cuesta 200 pesos. Pero yo le digo, Freddy, no te ofendas, estamos negociando, yo te voy a dar 10 pesos por la taza. No, que no se ofende, estamos negociando. Entonces yo entiendo al presidente, que, bueno, no tengo información adicional a la que estamos comentando, porque es la que el presidente ha escrito, no sé qué mueve el presidente. Yo diría que es muy delicado y muy correcto de parte del presidente hacer esa precisión. Creo que sí. Ahora bien, ya Freddy citaba lo que decía Peñaguaba, lo del código electoral, y yo le voy a poner un elemento puntual, que está, bueno, hay dos cosas puntuales que pueden hacer que eso se altere y que esa discusión tenga momentos complicados en el desarrollo de la misma. Uno, hay quienes le están aconsejando al presidente de la República que a él le conviene habilitar a Danilo Medina para que la Constitución resuelva un problema, porque la Constitución se modificó, solamente un hombre de la República Dominicana no puede ser presidente más, no puede ser candidato. Entonces hay quienes le plantean al presidente que se inscriba o que apoye esa posibilidad, porque le convendría darle poder o que Danilo se sienta en condiciones de volver a ser presidente para provocar una división mayor entre Leonel y Danilo e imposibilitar un encuentro entre PLD y Fuerza del Pueblo. Esos análisis se hacen ya. No digo que vaya a ocurrir, porque no creo que la sociedad en este momento esté preparada, en este momento, para aceptar de buena gana la habilitación del presidente Medina, aunque yo creo que la inhabilitación es injusta. Pero no creo que es el momento como para que la sociedad lo pueda digerir ahora. Lo otro, hay partidos. Perdón, Dani, pero ya, recuérdese que antes de eso, había la primera propuesta de reforma constitucional que salió a la luz pública fue la del Partido Reformista, de que se unifiquen las dos elecciones, las municipales y las nacionales. Esa no tendrá problema, porque en eso coincide el PRM de alguna manera, porque el costo de la campaña es terrible. Y fíjense ahora lo que vivimos con las elecciones separadas, el desorden que se nos armó, la cantidad de dinero que hubo que buscar en un país pobre. Yo creo que esa propuesta del Partido Reformista es una propuesta que se va a plantear, y es posible que tenga la acogida de todos los partidos. Ahora bien, el otro elemento es la ley electoral vigente. Ahora establece la fecha para la escogencia de candidatura presidencial. Y establece que creo que es en el mes de octubre del año antes de las elecciones. El año anterior. Esa es una ley que opera contra la mayoría de los partidos. Aquí solamente dos partidos tienen candidatos. La Fuerza del Pueblo, que tiene a Leonel Fernández, y el PRM, que tiene a Luis Abinader. Entonces, ya esos partidos hacen campaña en torno a esos dos candidatos. Sí. Ya eso está más que definido. Pero los restantes 20 partidos, 19 partidos,
no tienen candidato. Entonces ellos van en desventaja. Una de las cuestiones que se va a plantear para que se modifique esa parte de la ley electoral. Entonces, igualdad. Perdón, ya termino, Germán. A partir de eso, Freddy, le quiero decir a ustedes y a la gente que nos ve en este momento, que el tema no va a ser tan sencillo, que el presidente va a plantear lo que el Poder Ejecutivo y el PRM entiende, y el presidente, que es un hombre de avanzada sin duda. Yo creo que lo que el presidente ha planteado son cuestiones sumamente interesantes para que lo pensemos. Yo no sé si lo logremos, pero lo que el presidente está planteando son cuestiones que resultan del más alto interés para el presente y futuro de la República Dominicana, para las generaciones por venir. Si nos pudiéramos poner de acuerdo en eso, qué bueno, pero sé que en el camino nos vamos a encontrar con estas piedras. Don Omar. Lo importante en esto, Dani, para dialogar se necesitan 2 o más personas. Para avanzar en el diálogo, para que luego de la formalidad, de la forma de cómo hacer el diálogo, identificados los diferentes representantes, es tratar de avanzar en los puntos que generan menos discordia, en las cosas que pudiéramos tener coincidencia todos los que estén allí sentados, políticos, representantes de partidos, empresarios, los trabajadores. Y cuando menciono trabajadores, porque es la parte humana, yo veo en ese grupo de temas lo que denomino bloque humano, digamos la salud, digamos lo laboral y la seguridad social. Los otros temas tienen que ver con las personas, porque determinarían mejores condiciones de vida creadas en República Dominicana a partir de una serie de políticas públicas que se establezcan allí, definir lo del pacto fiscal, elevar los ingresos del Estado para responder a las necesidades y demandas de la sociedad. Pero en esos 3 temas que tienen que ver directamente con el ser humano como centro de todas las cosas más importantes para la existencia de las personas, vivir de manera digna y decente, hay un tema que deben de hacer mucho hincapié y no dejarlo suelto, y definir y establecer que ese tema, cuál es el nivel de importancia para seguir avanzando en cuanto a orden institucional y mejorar la calidad de vida de los hombres y mujeres que trabajan y producen. Y tiene que ver con la seguridad social. Dentro de la seguridad social, los fondos de pensiones. No puede dejarse suelto ese tema a que estemos en un vaivén y en una incertidumbre, con un debate a veces improductivo y que puede incluso afectar una herramienta tan importante como la que hemos logrado hasta este momento, que se ha manifestado con el ahorro de miles de millones de pesos que están ahí a través de los fondos de pensiones, las diferentes administradoras de fondos de pensiones. Definir ese tema es importante porque no se puede dejar desacreditar lo que hemos logrado. Aquí hubo una revolución social con el establecimiento de una seguridad social que antes no la teníamos bien definida, y por lo menos tenemos alguna luz que denomina o que traza ese camino para seguir trabajando en eso y fortalecerlo. Antes lo que existía era un Instituto Dominicano de Seguridad Social, que ustedes saben todo lo que pasó con eso, unas cotizaciones que no les respondían al trabajador, que no existía nada de eso. Ahí tenemos una parte, un capítulo importante en el tema de la seguridad social que está incluido en ese debate, y ojalá que las cosas que unan y que exista un criterio, digamos, en el que todos coincidan, se avance en eso y luego se aborden los temas que van a tener más dificultades, porque si se comienza con lo que hay dificultad y no hay entendimiento, ahí mismo se paran de la mesa y se van y se rompe el diálogo. Bueno, pues yo creo que tenemos sobre la mesa el SECH y los temas. Ahí, y es lo importante, que eso arranque hoy y arranque bien. Ahí hay para todo. Yo me imagino que el tema del acuerdo del sector eléctrico, ustedes saben, ustedes recuerdan, todos recordamos, que habían 2 cuestiones importantes en la agenda del país. La Agenda Nacional de Desarrollo había establecido claramente el tema eléctrico y el tema fiscal, y una cosa iba antes de la otra. Era condición sine qua non aprobar el pacto eléctrico para entrar entonces en la discusión de la reforma fiscal, porque parte de las cuestiones que contiene el pacto eléctrico, por ejemplo, eso de las exenciones,
esas cuestiones se iban a reflejar en el acuerdo que pudiéramos hacer ya para la reforma fiscal. Estamos hablando de dinero, de cuánto deja de recibir el Estado, cuánto debería recibir el Estado si logramos corregir la distorsión que hay en el sector eléctrico, si alguna de estas cosas se organizan. Pero aprobamos el pacto eléctrico con muchas dificultades, se llegó a firmar ya en esta administración del presidente Abinader y ahora el pacto eléctrico se mete de nuevo en el acuerdo. Vamos a discutirlo de nuevo. Yo no sé, repito, cuál es el planteamiento, qué es lo que se va a decir, si lo acordado ya no se acordó, o si fue que quedó mal. O si lo acordado quedó mal. Si lo acordado no se acordó, o si fue que quedó mal. Entonces, es una parte que veremos, pero yo no tengo duda de que de ahí deben salir cosas buenas. Debo confesar que en un momento llegué a pensar que no iba a ser posible juntar a las diferentes fuerzas políticas en este intento que hacía el presidente Abinader en su discurso del día 18 del mes de agosto de este mes. Yo cuando él planteaba eso pensé que iba a ser una tarea compleja. ¿Por qué? Digo, bueno, el país está todavía en el estado de emergencia, el presidente amplió por otros 45 días más y creo que tiene sentido hasta que se pueda lograr una mayor cantidad de ciudadanos vacunados con la segunda dosis. Yo creo que tiene sentido el hecho de que el gobierno haya querido todavía una extensión de la emergencia para poder desarrollar o articular de manera menos difícil los programas de vacunación que se están llevando a cabo, que es lo que a fin de cuentas nos va a proteger del coronavirus. Entonces creo que en medio de esa situación, no creía, iba a ser complicado que el presidente lograra que las fuerzas políticas del país aceptaran someterse a esto. Sin embargo, sí, para mi sorpresa, sí. Entonces el hecho de que se junten, el hecho de que se vean la cara, el hecho de que puedan discutir en un mismo escenario, para mí es alentador, porque quiere decir que tenemos una clase política con un nivel de civilidad para entender la necesidad de compartir visión sobre diferentes temas o las diferentes visiones que hay sobre un mismo tema. Esto tiene una particularidad. Ahora el CES lo dirige el profesor Toribio, Rafael Toribio, que fue rector de la Universidad Tintec durante muchos años, un activista de la sociedad civil también. No tenemos la mediación de siempre. Quien coordinaba estos encuentros era Monseñor Agripino Núñez Collado, que durante muchos años ha sido el hombre del diálogo en la República Dominicana. Debo decirle que la ausencia de Agripino ha creado un avispero en la iglesia. Bueno, he visto lo de Masalle, sí, y yo creo que Masalle tiene razón. Yo también. Yo creo que Masalle tiene razón. Freddy se refiere a un planteamiento que hace Víctor Masalle de que a la iglesia católica le hace falta liderazgo. Y yo creo que le hace falta mucho liderazgo. Y que ha ido perdiendo espacio en la sociedad. Yo lo creo. El obispo Masalle fue específico en una entrevista que dio en un programa de televisión, La Hora 22, y dijo que la iglesia ha perdido mucho espacio en ese rol. Desde hace mucho tiempo, la iglesia ha ido soltando roles que son importantes para la sociedad. Y hay una ausencia de líderes que estén sirviendo como mediadores para poder trabajar en situaciones conflictivas y ayudar a que los conflictos se solucionen. Víctor Masalle. Yo creo que él eso fue tiene toda la razón. Jueves para viernes. Sí. Y hoy hay respuesta. Él le responde el obispo de la Cruz Valdera. De la Cruz Valdera respondió con un Twitter que habla mucho de la respuesta general. Contundente. Dice, el liderazgo de la iglesia consiste en el anuncio de la fuerza transformadora del Evangelio. Pero no menciona a Masalle en ningún lado. Ese es Alfredo de la Cruz Valdera, que era el que era rector de la Pontificia, de la Ucamaima, que sustituyó a Agripino y que ahora es obispo reciente este año en San Francisco sí. Macorís. Como los obispos ven mucho este programa, decir que quien tenía que contestarle también, sin hacer alusión a él, es nada más y nada menos que el presidente de la Conferencia del Episcopado, porque todo el mundo sitúa que la respuesta debe de venir de Osoria. No, el presidente actual de la Conferencia del Episcopado, es decir, la máxima autoridad de la iglesia hoy día,
es el obispo Freddy Bretón. Sí, de Santiago. Que no es contestatario así como No, cosa, pero responde. de lo más manso y calladito. Manso, vamos a dejarle El agua manso. mansa, libre me dio. Pero mire, Que de la brava me dio. Contundente. es así. Y por cierto, Masalle sustituyó a Bretón en Baní. Entonces, ¿qué dice el obispo presidente de la Conferencia del Episcopado? Tanto así, donde dice que no, que la iglesia debe intervenir en la sociedad, pero no tiene que hacerlo en todo, pues ni siquiera es experta en todos los temas. Es respondiendo de frente, o sea, la iglesia no, ahí no respondió con paño tibio. Le dijo a Masalle, no, la iglesia debe intervenir en la sociedad. Pero no es verdad que se debe meter en todo porque hay temas que no conoce. No, pero don León, de directo es cuando él dice, hay un nuevo liderazgo. Así. Quizá por eso se nota que hay un vacío, porque es otro estilo. No, y dijo que lo que quiso dejar entrever, que esa forma de que era antes, que han cambiado las circunstancias. Y que probablemente lo que quiso decir cuando la época de el cardenal López Rodríguez y de esos temas era otro país, era otra circunstancia, no estaban las redes y estaba todo eso. Pero dijo que sí, que la iglesia está interviniendo, que ese es su papel y que no puede intervenir en todo porque hay temas que ni siquiera la iglesia está preparada. Ahora, bien la aclaración, pero yo creo en lo que Masalle dice. Yo no siento que la iglesia católica... Sí, porque ustedes lo que no quieren... no tiene el punk que tenía antes. Porque ustedes quieren que la iglesia esté peleando y que esté en el medio. No, pero Agripino no peleaba. ¿Y con quién peleaba Agripino? No, pero Masalle no está hablando ¿Y con quién peleaba López Rodríguez? ¿Con Agripino quién no está peleaba? hablando de Monseñor Agripino. Cuando hablaban había que oírlo. En el lenguaje de Freddy, esa gente roncaba. Sí, pero el que está hablando Masalle es el estilo de López Rodríguez. Sí. Que una vez le dijo a una persona, debajo de esta sotana hay unos pantalones. Y le faltó decir otra cosa, y una pistola 45, en su condición de mayor general. Sí. Activo. Le faltó decir eso. No lo ha retirado todavía. Pero eso que dijo don Freddy, eso se completa de esta manera. El obispo Bretón dijo, presentó un escrito, pero para mí lo más contundente, se lo voy a decir ahora, es un parrafito. Porque dice que los tiempos cambian, gracias a Dios, dice el obispo, en base a un escrito que se llama Iglesia, Liderazgo y Poder. Ese es un libro que se escribió y que él es escritor, tiene varios libros. Ahora, puso este tema. Afirmó que con el Papa Francisco no queda duda. Oigan lo que dijo el Papa Francisco, citado por Bretón. Si la iglesia quiere poder, que se ponga a servir. El verdadero poder es el servicio. Papa Francisco, 19 de marzo del 2013. Esa es la respuesta. Bueno, No, pero no hay duda que el Papa Francisco es un líder. Sí. Y Víctor Masalle le está reconociendo el liderazgo del Papa. El Papa ha ejercido un papado cercano, muy comunicativo. Bueno, está hasta con Haití ya, ¿no? Y buscando dinero para Haití. Efectivo se lo mandó. Efectivo. O sea, el Papa está mostrando el poder y el liderazgo que necesita la Iglesia a nivel universal, la Iglesia Católica. Ahora bien, lo de Víctor Masalle se circunscribe a la República Dominicana y tiene su explicación, tiene su contexto en eso, en la referencia. ¿Cuál es la referencia? Una Iglesia Católica que durante 30, 40 años estuvo tratando de resolver los problemas políticos y sociales más importantes del país, con dos figuras claves, Monseñor Agripino Núñez Collado en primer lugar, y el otro, López Rodríguez, el cardenal. Entonces, esas dos figuras jugaron roles estelares. Algunos de esos roles lo han contado, lo han detallado, otros todavía no se conocen y se conocerán, pero fueron figuras clave, no solamente tratando cosas en las que la iglesia tenía conocimiento y experiencia, sino Luisín, hasta salvando matrimonio, cosas en las que la iglesia no tiene ningún tipo de conocimiento. ¿Qué sabe la iglesia o un sacerdote de los problemas que pasa una pareja en un hogar con los hijos? Sin embargo, hasta en eso esa gente incidió e incide. Sí. Germán, nada más para decirle...